Gloria a Dios, ¿estamos contentos? ¿Dispuestos a recibir la palabra de nuestro Dios? Gloria a Dios, yo te voy a pedir que abras tu Biblia en Lucas, capítulo 10, verso 25. Lucas 10, 25. Y vamos a leer, dice: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto. ¿Y qué dice ahí? Y vivirás. Y fíjate en el 29, dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Pasó de largo, ni lo peló. ¿Estamos de acuerdo? Y dice: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo también? Hizo lo mismo, tuvo la misma actitud, siendo un levita y un sacerdote, fíjate. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido, ¿a qué dice ahí? A misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice: otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve tú, o sea, ve y haz tú lo mismo. Esa es la actitud que nosotros es necesario que tengamos ante cualquier persona. No necesita ser un hijo de Dios. ¿Sabes lo que más me impacta? Que Jesús, todo lo que predicaba, todo lo que enseñaba, no era nada más de labios, sino que lo hacía con sus actitudes. Les mostraba la forma correcta de hacerlo. Si ustedes leen, pues el samaritano y el judío no se llevaban, nada que ver uno con el otro. Aquel que tenía un cargo de sacerdote y el levita, que era el encargado de las cosas del tabernáculo y todo, pues se suponía que en cierta manera tenían un contacto con Dios, pero dicen que ellos no hicieron un bien a esa persona. Tú y yo estamos para hacer el bien a los demás, en todo momento, en todo momento. Vamos a Proverbios 3, por favor. Ahorita te voy a decir el significado de misericordia. Proverbios 3, verso 3. Dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En la primera parte de la cita dice nunca. ¿Qué significa la palabra nunca? Ay, qué revelación tan profunda. Nunca significa nunca, pues sí, que no debe dejar de ser. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice ahí que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Y fíjate lo que significa la palabra misericordia. Viene de una palabra en hebreo que es Hesed y significa bondad, piedad, belleza, agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bondad, clemencia, consolar, favor, fidelidad, gloria, gracia, hacer merced y voluntad. Y hay otra que en el hebreo es Josad y significa ser amable, bendecir con abundancia, dar bendición.
Eso es lo que significa la palabra misericordia. Imagínate todo lo que encierra esa palabra tan pequeña. Es una virtud de Dios para bendecir a la gente. Y eso dice la palabra de Dios, que así como Él es, así somos nosotros. Y fíjate lo que dice en Miqueas 6:6, por favor. Miqueas 6:6 dice: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahweh de ti? 3 cosas importantes ahí dice. Solamente hacer justicia, ¿qué más? Y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas son las 3 cosas que Dios pide de ti. Dice, ay, qué difícil es eso. Cuando Dios está dentro de ti, esa es la labor de Dios a través de ti. Eso es lo que Dios hace en ti para bendecir y transmitir su amor a la gente que te rodea, hacer misericordia. Son las cosas que Dios ha establecido de ti. Tú eres una persona que ha venido a vivir de forma diferente. Eres una persona que Dios tomó para vivir de forma diferente y para hacer las cosas de forma diferente. Dios ha venido a que tú hagas las cosas como las cosas que Jesús hacía. Dice la palabra de Dios que las cosas que Él hacía nosotros las vamos a hacer y aún mayores. Cuando se presentaba un enfermo delante de Jesús, ¿qué hacía Jesús? No puedo sanarte, vete a tu casa. Lo sanaba y era una forma de manifestarle misericordia a esa persona porque estaba resolviendo una circunstancia por la cual esa persona estaba pasando. Leímos que misericordia es hacer el bien, es bendecir a la gente. Es como cuando una persona se te acerca y te dice, tengo sed. Ah, pues qué bueno. ¿Por qué me estás dando a conocer que tienes sed? O te dice, tengo hambre, dame de comer. ¿Cuál sería la actitud de misericordia tuya? Pues darle de beber o darle de comer. Eso es lo que Dios te mueve a hacer para que bendigas a la gente, para que el bien de Dios sea transmitido a esa persona. Era lo que Jesús hacía. En todo momento Él hacía el bien a los demás. Lo criticaban, lo juzgaban, sí. En todo momento lo juzgaban, en todo momento hablaban mal de Él. Pero ¿sabes qué? Dios es el que se encargaba de exhibir su justicia. Eso era lo que Dios hacía. A lo mejor cuando te ven a ti o te escuchan hablar de la palabra de Dios, te dicen, ay, este aleluya ya va a empezar, este aleluya ya va a empezar a hablar la palabra de Dios, y te empiezan a criticar. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo importante. A ti te corresponde hacer el bien, transmitir el bien, bendecir a la gente. Los miércoles este lugar tiene que estar lleno. A ti te corresponde traer más gente. A ti te corresponde transmitir el bien, bendecir a la gente de esa manera e invitar a la gente a que venga a escuchar la palabra de Dios, porque es la forma en la que van a ser bendecidos. Entonces, ¿qué te corresponde a ti? Pues hacer misericordia con la gente que no conoce a Dios, transmitirles el mensaje para que la gente venga y escuche la palabra y sea bendecido de esta manera. Eso es. Tú vienes a escuchar el mensaje para dar, para transmitir, para bendecir a la gente. No vienes a escuchar nada más para llenarte del conocimiento de Dios. Vienes a escuchar para bendecir, para dar, no solamente en tu propia vida, sino en la gente que te rodea. Amén. Proverbios, por favor. Proverbios 16, verso 6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Yahweh los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad. Hay gente que a lo mejor quiere agarrar a bibliazos o predica legalismo
o predica, es que si no reconoces a Jesús te vas a ir al infierno. Aunque es una realidad, nuestra forma de transmitir el mensaje no es sustentándonos en la ley, sino en lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas. Y es transmitirle a la gente y decirles la forma en la que Dios tomó y lo que hizo a través de Jesucristo. Jesucristo nos perdonó. Jesucristo nos lavó, nos limpió, nos justificó. ¿Se acuerdan una vez que Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, porque cuando tú haces esto, quiere decir infinito. Y a través de esto también se manifiesta la misericordia. La gente que te haya dañado, la gente que te haya lastimado, hasta 70 veces 7 la tienes que perdonar. Las que sean necesarias. Vas a perdonarlos siempre. No importa el daño que haya generado en tu vida, Dios se encarga de sanar y de restaurar. Tú perdona, porque es el principio. Amén. Entonces es importante que en todo momento estemos aplicando la palabra de Dios. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para aplicar juicio contra una persona? Dios te perdonó y de la misma manera debe de ser tu accionar hacia con las demás personas. Jesucristo vino a los pecadores. No vino a justos, sino a pecadores, aquellos que teníamos una necesidad de Él. La gente no se acerca a Jesucristo porque no tenga una necesidad. Toda persona que tú lees los evangelios, toda persona que se acercaba a Jesús era porque llegaba con una necesidad. Era porque era una persona necesitada de Él. Tú y yo somos necesitados de Dios. No podemos decir, estamos completos en Él. Estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso en el cual está haciendo Él las cosas en nuestra vida a través de su palabra y estamos madurando. Pero no quiere decir que ya no cometamos errores o que seamos perfectos. Eso viene a través de poner la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, aplicarla, creerle a Dios y empieza a haber una transformación en cada uno de nosotros. Pero no quiere decir, ya tengo a Jesús en mi vida, ya no necesito de nada más. Al único ser que yo necesito es a Jesús. Pero no puedo decir que porque ya estoy en Jesús no tengo necesidad de congregarme. Yo necesito escuchar la palabra de Dios constantemente para que haya una renovación en mi alma. El hecho de que Jesús me perdonó a mí y hizo uso de su misericordia para conmigo, no quiere decir que yo tengo el derecho de juzgar a los demás. Ahora mi responsabilidad es accionar en esa misericordia para con los demás. Hacer el bien para con toda la gente. Yo les decía ayer en una célula donde yo prediqué, hay un dicho en el mundo que dice, haz el bien sin mirar a quién. Hacer siempre el bien. Eso era lo que hacía Jesús. Siempre hacía el bien para con los demás. Vamos a Proverbios 20, por favor. Verso 28. Dice, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. Tú eres un rey, ¿estamos de acuerdo? Eres un rey. Y aquí te está hablando Dios. Te está diciendo que misericordia y verdad guardan al rey. Cuando tú escuchas esta palabra, yo te leí lo que significa la palabra misericordia. No es cualquier cosa. Es la virtud de Dios operando en ti, la virtud de misericordia operando en ti, a través de ti. Es Dios mismo haciendo las cosas en ti para bendecir a los demás. No son tus habilidades, no es tu talento, no es porque tú eres el más fregón de todos, es simplemente porque a Dios le plació tomarte y manifestarse a través de ti. Y es importante que cada uno de nosotros seamos agradecidos a Dios por ello, que es su misericordia operando en cada uno de nosotros y de la misma manera, a mi favor y de la misma manera para que yo bendiga al que está a mi lado.
Tú actúas en misericordia cuando escuchas a una persona que viene y te habla de todas clases de situación o circunstancia y tú le empiezas a hablar la palabra de Dios, le empiezas a transmitir el mensaje. Es la forma en la que tú estás bendiciendo su vida y estás transmitiendo el bien de Dios. Estás actuando en misericordia. Pero es necesario que lo hagas. A lo mejor tú puedes decir, es que yo no tengo la capacidad de transmitir el mensaje, pero invítalo. Tráelo a que escuche el mensaje, tráelo a que escuche la palabra de Dios y es una forma en la que tú estás transmitiendo esa misericordia. Estás transmitiendo ese bien. Es bien fácil predicar a la gente a lo mejor que no conoces. Es más fácil predicarle a lo mejor a una persona que se te acerca con una necesidad. A lo mejor vas en el camión y de pronto esa persona te empieza a platicar sus problemas. Tú puedes decir, no sé por qué se me acercó. Claro que sabes. Porque tienes aquel que es capaz de solucionar todas las cosas. Pero a lo mejor a la persona que conoces no le predicas por el temor de ser criticado o que se burlen de ti. Y eso no te debe de importar. La misericordia es para todos. Para dar y bendecir es para todos. ¿Estamos de acuerdo? Isaías 54, por favor. Verso 10. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Aún dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y a los que anotaron lo que significa la palabra misericordia, imagínate todo lo que se manifiesta a tu vida cada mañana. Entonces es bien importante que de la misma manera en que Dios está operando contigo, sea de la misma manera en la que tú operes hacia con los demás. Que bendigas a la gente, que transmitas el bien de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Bendijo a una persona, transmitió el bien. A lo mejor no tenía el conocimiento, pero lo hizo. Hay gente que a lo mejor da por recibir. Aún no lo hagas de esa manera, da. Dios se encarga de galardonar tu vida, pero no lo hagas porque va a venir el que tú recibas. Simplemente da porque amor está dentro de ti y ese amor que está dentro de ti hace que tú acciones como lo hace Dios mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si la misericordia de Dios nunca se va a apartar de ti, es una promesa. Dice que los montes pueden quitarse, pueden moverse, pueden desaparecer. Puede temblar la tierra, pero la misericordia de Dios está ahí, siempre para contigo, siempre. Nos podemos equivocar infinidad de veces, pero Dios está ahí para amarnos y para levantarnos. Dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo, pero una vez más será levantado. El justo es levantado por Dios. Y de la misma manera, tú debes de hacerlo con los demás. Dice la palabra de Dios que el amor cubre todas las faltas. Amor cubre todas las faltas. Entonces, accionar en ese mismo amor como lo hacía Jesús, como lo hace Dios a través de él. Es la misma manera en la que Dios quiere que nosotros estemos moviéndonos siempre. Amén. Vamos a ir por favor a Mateo, capítulo 9, verso 9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, ¿quiénes lo vieron? ¿Y quiénes estaban sentados junto a Jesús? ¿Publicanos y qué? Y pecadores. Y los fariseos, ¿qué está haciendo Jesús ahí sentado? O sea, ¿qué le pasa a Jesús? Y entonces, ¿qué fue lo que le dijeron? Dice, cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores?
¿Y qué fue? Fíjate, Jesús escuchó. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesucristo estaba transmitiendo algo, estaba transmitiendo su bien a la gente que lo quería escuchar. A veces nos enfocamos en cosas que ni siquiera edifican y desviamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a poner nuestra mirada en la gente y en nosotros mismos y nos olvidamos de la misericordia. Y nos olvidamos verdaderamente de lo que es, de lo que tiene un significado o de lo que verdaderamente permanece, el amor de Dios. Dios no nos llamó a juzgar a nadie, Dios no nos llamó a criticar a nadie, Dios nos llamó a bendecir. Él nos llamó a bendecir. ¿Qué fue lo que le dijo al principio que leímos? Decía: haz esto y vivirás. Haz bien, haz misericordia con la gente. Transmíteles lo que yo te he enseñado. Bendice siempre, ama, da. Dice: haz esto y entonces vas a vivir, vas a disfrutar. ¿Qué pasa cuando una persona siempre se está fijando en todo lo malo? Siempre está viendo, criticando, ve la mosca en la leche. ¿Qué sucede? Pues amargado, frustrado. Y eso no es lo que quiere Dios para nosotros. Dice la palabra de Dios que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y dice que si tu ojo es bueno, todo va a estar bien. Pero si todo el tiempo tú estás viendo lo malo, si todo el tiempo te estás fijando en aquello que no se hizo, no en lo que se hizo, entonces empiezas a frustrarte, empiezas a amargarte, empiezas a quejarte y no sales de ahí. Porque no estás accionando en misericordia, no estás accionando en amor, estás haciendo las cosas y estás sustentándote en tu propia prudencia. Y Dios te ha llamado a vivir de forma diferente, a hacer el bien, a bendecir a la gente. Algo que me llamó mucho la atención de esto, si ustedes leen en el principio, en el versículo 9, dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Se levantó y lo siguió. Jesucristo simplemente le hizo una invitación, un llamado. Nunca vio la condición de Mateo. Nunca lo vio, le hizo una invitación. Y en el momento Mateo dijo: pues yo voy. Yo decido hacerlo, yo lo sigo, yo camino con él. Yo le voy a seguir a él. Cuando Jesucristo vino a tu vida, tocó a la puerta de tu corazón e hizo una invitación a tu vida. Él nunca vio quién eras. Nunca te dijo qué tanto fue lo malo que hiciste o qué fue en lo que tú te equivocaste. Simplemente Él vio que en tu corazón había una necesidad de Él. ¿Y qué hizo? Pues actuó con misericordia para hacerte bien. Eso fue lo que hizo Jesús. Hizo una invitación a tu vida y tú decidiste: ok, Señor, yo estoy de acuerdo, yo te sigo. Yo quiero vivir como tú vives, yo quiero accionar como tú accionas. Yo quiero hacer las cosas que tú haces. Pero Jesucristo no le puso un lazo a Mateo y se lo trajo. No le puso unas esposas y lo jaló y le dijo: pues ahora te vienes conmigo. Le hizo una invitación y Mateo accedió a esa invitación. Imagínate cuando llamó a Pedro. Pedro era pescador. Y dice que su forma de hablar, no, del vulgo. O sea, bien vulgarcito. Era un pescador. No era un hombre muy refinado, que digamos. Pero Jesús lo llamó, le hizo una invitación. ¿Qué fue lo que accionó en Jesús? Pues su misericordia. El hacerle bien, el bendecirle, el transmitirle un bien para cambiar su vida. Eso fue lo que hizo Jesús contigo. No vio lo que tú eras, a lo mejor también eras del vulgo.
Y más si vienes de Sinaloa o de Veracruz. No, pues ¿a poco no? Son bien mal hablados. Ay, bueno, algunos, yo no digo la pastora, ¿verdad? Ya, porque es de Sinaloa. Pero imagínate, o sea, Dios no vio tu condición como persona. Simplemente vio que en tu corazón había una necesidad de Él y en ese momento accionó su misericordia para bendecir tu vida. En ese momento que tú dijiste, ay Señor, sí, yo quiero. Te reconozco, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En ese momento se manifestó su perdón para contigo. Entonces pudiste disfrutar de eso que Jesús ganó para contigo. A Dios no le importó lo que tú hiciste o lo que fueras a hacer. No le importó. Simplemente vio que tu corazón tenía una necesidad y usó de su misericordia para transmitirte todo su bien. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer a nosotros. Hacer misericordia. Hacer misericordia. Lo leímos en Miqueas 6:6. 3 cosas que Dios ha pedido de ti. Hacer justicia. Ay, si es que yo hago justicia cuando le digo a fulanito de tal que lo que está haciendo está mal hecho. Eso no es hacer justicia. Hacer justicia es tomar de la palabra de Dios, establecer el orden cuando tú crees y hablas lo que Dios te ha dicho. Eso es hacer justicia, porque dice la palabra de Dios que Dios es amante del derecho y cada promesa que está escrita en su palabra es un derecho para contigo. Y cuando lo tomas, cuando lo vives, pues el deseo del corazón de Dios es que verdaderamente estés viviendo como Él vive. Y haces justicia cuando le crees a Dios y pones a trabajar esa palabra en tu vida y se establezca el orden divino. Eso es hacer justicia. Amar misericordia es actuar como Dios lo hace. Moverse como Dios lo hace para bendecir a la gente, para transmitir su bien, para transmitir su palabra, para decirle a la gente, mira, yo conozco un Dios verdadero, un Dios poderoso, un Dios real que viene a transformar tu vida. Eso es amar misericordia. Eso es amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El decirle, ¿sabes qué, Dios? Fuera de ti no hay nada. Yo necesito de ti. Antes que mi trabajo, antes que mi marido, antes que mi esposa, antes que mis hijos, antes que todas las cosas materiales, estás tú. Tú eres mi todo. Tú eres el motor de mi vida. Tú eres quien sustenta mi vida. Eso es humildad. El decir que tú necesitas de Él, que Él es el suficiente en ti. Eso es humillarte. Son 3 cosas importantes. Son 3 cosas necesarias. Pero como dice el pastor, ¿cómo dice? ¿Fácil y qué? Que Dios es fácil y sencillo. Siguiendo las instrucciones adecuadas. Amén. Vamos a ir, por favor. Fíjate, ahora te voy a decir lo que significa la palabra misericordia. Te di el significado en hebreo. Ahora te la voy a dar en griego. Y es de una palabra eleos. Y significa sentimiento que te mueve a bendecir a aquellos que están en penalidades o desgracia. Eso es lo que significa la palabra misericordia. Y también significa amor entrañable. Es el nivel de amor de Dios, o sea, Dios mismo operando a través de ti para bendecir a la gente. Lucas, por favor, 17, verso 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué sucedió? Fueron limpiados
Jesús resolvió una situación, un problema. ¿Qué fue lo que les dije que era misericordia en griego? Ahí les dije. Dice, sentimiento que te mueve a bendecir a aquellos que están en penalidades o en desgracia. Le resolvió una situación, le resolvió un problema. Hizo lo que tenía que hacer. Y eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Es lo que nos llamó a hacer. Bendecir a la gente, transmitir su palabra, hacer las cosas como Jesús. Él es el mejor ejemplo a nuestra vida. Él es la estatura a la cual nosotros vamos a llegar. Pero ¿qué pasa? Se te presenta un endemoniado, ¿qué tienes que hacer? Pues correrle, porque si no… Se te presenta un endemoniado, ¿qué haces? Pues lo liberas en el nombre de Jesús. Hay quienes sí corren, dice, patitas, ¿para qué las quiero? Pero Dios te ha dado poder y autoridad para que manifiestes esa misericordia y pues ahora sí que le resuelvas el problema a esa persona y se manifieste la libertad. En el momento le ordenas que se vaya y se va. Así de simple. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús y se va. Cuando a Jesús se le presentaba un endemoniado, no tenía que hacer circo, maroma y teatro. Ay, es que con este demonio hay que pararse de cabeza. No, con este demonio hay que echarse unas 10 maromas. No, simplemente se presentaba el endemoniado, lo corría y el demonio se iba. Hay algunos que dicen, es que este demonio no se quiere ir, ya le hablé muchas veces y no me obedece. No, como que es bien terco y es bien testarudo y no me hace caso. No, el demonio se tiene que ir a la orden del nombre de Jesús. No tiene por qué estar ahí. Cuando un demonio está porque la persona le dio un derecho o le dio permiso, le abrió la puerta. Pero aún si tú le estás hablando en el nombre de Jesús, ese demonio se va y punto. ¿Por qué? Porque Dios te dio autoridad, no es tu autoridad, es la autoridad de Dios en ti. Tú eres el representante y estás utilizando, es como cuando te encuentras a una persona que puede decir, a lo mejor te pasas un alto, ¿verdad? Y una persona se para y te dice, ¡hey! ¿Se paró un alto? Digo, perdón, se pasó un alto. Chin, se me fue. Se pasó un alto. Y a lo mejor no, tú le dices, bueno, ¿y usted por qué me dice? O sea, ¿con qué autoridad? Yo no le veo nada de, pues, como que es un tránsito, ¿qué? No. No es que lo voy a multar porque se pasó el alto. Ah, sí, ¿y usted quién es o qué? No, pues yo soy Adriana Orozco. Ah, pues mucho gusto. Pero si usted no trae algo que lo identifique, ¿cómo me está diciendo que me va a multar? Tú ves a un tránsito, te pasaste el alto y dices, sí, ya me paró, ahora sí, pues ya te van a multar. Pero si no trae algo que identifique a una persona como una autoridad para hacer algo, pues tú vas a decir, no, ¿y usted quién es? ¿Cierto? Es como aquellos cuando que dijeron en el nombre de Pablo, como en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te conjuro, no sé qué. A ver, espérame tantito. Yo conozco a Jesús y también pues sé quién es Pablo, pero a ver, ¿y tú? ¿Quién eres, no? Y dicen que los correteó y hasta encuerados los sacó. Pero tú no tienes por qué dudar de eso. Dios te dio una autoridad que está respaldando que cuando tú das una orden, a esa orden nadie la puede cuestionar. Nadie la puede cuestionar. Si tú estás diciéndole al demonio, te vas en el nombre de Jesús, se va. Si le estás diciendo a la circunstancia, desaparece de mi vida, deja de ser, te ordeno que te vayas de aquí, de la misma manera tiene que suceder. Porque tú eres un hijo de Dios que ha sido declarado con poder. Punto. Así de simple. Entonces Dios te ha dado autoridad, poder y te ha dicho, hijo, actúa en misericordia. Haz uso de esa misericordia y bendice a la gente. Transmite el mensaje. Bendice a los demás. Estás aquí para amar. De pronto cuando alguna persona comete algún error o hace algo contrario, de pronto tú dices, ay, es que sabes que pastora, ¿me puede ministrar? Ah, sí, ¿cuál es su necesidad? No, pues es que vi a fulanito de tal metiéndose en el table. ¿Y eso a usted qué? No, pues es que eso afectó mi corazón y lo estoy viendo, que se está equivocando. ¿Y usted quién es para juzgar a esa persona?
Usted vea por su vida. Dios se va a encargar de esa persona. Porque Dios no nos puso aquí para juzgar ni criticar a nadie. Dios me llamó a que yo haga misericordia con todas las personas. Sea X, Y, Z, W, A, B, C, D. Quien sea. Dios me llamó a hacer misericordia. ¿Estamos de acuerdo? No a criticar, ni a juzgar, ni a hablar mal, ni a chismear. Dios simplemente me llamó para que yo bendiga a esa persona y haga bien. Haga todo su bien. Amén. Vamos a Santiago, por favor. Santiago capítulo 2, verso 13. Fíjate lo que dice en esta cita. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, ¿qué hace? Triunfa sobre el juicio. O sea, la misericordia está por encima de aquello que tú puedas pensar de tal o cual persona. Está muy por encima. Eso es misericordia, está muy por encima. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Entonces, la actitud de cada uno de nosotros es hacer misericordia con la gente, bendecir a la gente en todo momento, hacer su bien, transmitir el bien de Dios. Yo quiero cerrar, vamos por favor a Lucas capítulo 15, verso 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahí empezó a redactar todo su, ¿cómo decirte? El pergamino que se iba a echar delante del papá. Empezó a preparar y fíjate lo que dice ahí. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Este hijo tenía todo en su casa? Pues claro. Cuando nosotros estamos en casa de nuestros papás nos dan todo lo que necesitamos, ¿cierto? Y dice que este hombre tenía 2 hijos y ellos no tenían necesidad de nada, pero uno de ellos dijo, pues yo me quiero ir y vivir la vida loca. Y dice que el papá le entregó pues la parte de la herencia que le correspondía ahí, pero dice que él se fue y se malgastó todo. Fue al antro, a muchos lados, pero se quedó sin lana. Ya no tenía ni siquiera para comer. Estaba en un momento de una necesidad tremenda. Tenía una necesidad, pero él sabía que en la casa de su papá tenía todo lo que necesitaba. Tenía todo lo que necesitaba. Y de pronto dice que él estaba en una situación tan difícil, hombre, hasta quererse comer la comida de los cerdos, quererse alimentar de ello. ¿Y sabes por qué? Porque de esa manera se sentía, ahora sí que se sentía como un cerdo, cochino, pecador. Se sentía tan mal que dijo, bueno, pues aunque sea me voy a comer esto. Pero dice que de pronto volvió en sí, se dio cuenta quién era. Se dio cuenta que en la casa de su papá tenía cubiertas todas sus necesidades. Déjame decirte que en la casa de tu padre tienes cubiertas todas tus necesidades.
Dios ha cubierto todas y cada una de tus necesidades. Y fíjate lo que dice ahí en el 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dice que cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué su padre lo vio aún cuando estaba lejos? Porque lo estaba esperando. Y decía, ¿cuándo vendrá mi hijo? Imagínate el papá asomándose todos los días, diciendo ahí, tenía una expectativa de que su hijo regresara. Y estaba ahí esperándolo. Y entonces dice, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, dice, y fue movido a misericordia. Su padre fue movido a misericordia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, se echó su discurso, ¿verdad? Empezó. ¿Soy qué? ¿Se acuerdan de esa poesía que decían, soy Paquito? ¿Cómo se llama? No haré travesuras, ¿sí? ¿Sí era así? Paquito, no sé quién. Pues haz de cuenta que el hijo se empezó a echar ahí su discurso. Y le dijo, padre, he pecado. Dice, ay, ¿dónde me quedé? En el 21. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre le dijo a sus siervos, ni siquiera lo peló, ni siquiera le puso atención a lo que le estaba diciendo, no le dio importancia a eso, fíjate. El hijo se sentía indigno y el padre se sentía, wow, súper contento porque su hijo había regresado. Fíjate lo que le hizo ver la misericordia, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si el papá lo hubiera juzgado, ¿qué hubiera hecho? Si la actitud del padre hubiera sido juicio, ¿qué hubiera sucedido? Pero dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Está por encima. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle. Y pónganle un anillo en su mano y cálcenlo en sus pies. Dice, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Hicieron fiesta. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando una persona se arrepiente? En el cielo, ¿qué hay? Pachanga, hay fiesta. Pero fíjate lo que dice en el 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, oye, pues ¿qué están haciendo? ¿Por qué hay tanta argüende? ¿O qué está pasando ahí? ¿Y qué fue lo que dijo? Dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Y qué hizo el hijo? Dice, el hermano dice, entonces se enojó y no quería entrar. Entonces dice, ahí estaba afuera, ¿verdad? En la puerta, ay, todo amargado. Ay, están haciendo fiesta. Por que fue y se gastó todo lo que tenía en el antro con las muchachonas y todavía le hicieron fiesta ahí en la puerta, ¿verdad? Parado, enojado. Y fíjate lo que hizo el papá. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre, el papá, la actitud que tenía, le rogaba que se metiera, así como cuando el hijo está enojado, ¿verdad? Así refunfuñando, y el papá está ahí, ándale mi hijo, mira, no te enojes, disfruta de la fiesta, ¿para qué te amargas? No te enojes, mijito, disfruta, gózate. Ahí está todo amargado. Y ahí el hijo haciendo su berrinche, no, es que ¿por qué? ¿Por qué? Y fíjate lo que le dijo, ¿no? Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás,
¿Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos? Casi, casi le dijo, ¿ya sabes quién soy yo? Siempre me porto bien. Me mandas ahí por la oveja gorda y ahí voy. O sea, siempre hago lo que tú me dices. Aquí estoy, siempre estoy contigo. Y no me has dado ni siquiera. Ahí estaba reclamándole al papá, ¿verdad? Bueno, y le dijo, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No sabía. Ay, hermano Lelo. Dice, hijo, todas mis cosas son tuyas. Lo peor de todo, uno se fue, se gastó todo y ni disfrutó. El otro estaba ahí y pues lo mismo, tenía todo, pero no lo disfrutaba. No lo disfrutaba. Le dijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. A mí me gusta mucho una cosa que decía Pablo. Yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, porque he aprendido a estar en abundancia, pero también sé estar en escasez. Pero ¿sabes qué? Nada le robaba su gozo. Nada le robaba su gozo. Tú gózate, porque Dios va mucho más allá de cualquier cosa. Dios va mucho más allá de cualquier circunstancia o de cualquier situación. Dios te llamó a hacer misericordia, a bendecir a la gente, a transmitir su bien, no a juzgar ni a criticar. Cuando tú juzgas y criticas, te pasa lo que le sucedió a enojón y amargado. No ves el bien, no lo disfrutas y tampoco te gozas de los demás. Entonces, ¿qué quieres? Haz misericordia, disfruta, vive, gózate. Gózate porque Dios está contigo. No vivas tu vida dependiendo de la vida de los demás. Déjame decirte algo. ¿Tu reino termina? Mi reino termina donde empieza la vida de Él. Ese es su reino, este es el mío. ¿Estamos de acuerdo? Tú cuida tu reino. Guarda tu vida, guarda tu casa, guarda tu alma. No te preocupes por los demás. De los demás se encarga Dios. Tú ocúpate de lo tuyo. No te preocupes de los demás, pero ocúpate de lo tuyo. A ti te corresponde hacer misericordia. Eso fue lo que Dios te llamó a hacer. Así de simple. Dios te llamó a hacer misericordia, a bendecir, a dar, a transmitir su bien, a que el nombre de Dios sea levantado, a que Jesucristo sea glorificado. A eso te llamó Dios. Entonces bendice a la gente. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si con algo te quedaste en este estudio, llévate esta cita bíblica y apréndetela. Recíbela, apodérate de ella. Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. Tú vas más allá de lo que puedas estar viendo. Dios te ha llevado a ese nivel. Tú eres una persona del cielo. Eres una persona del cielo. Cuando tú le permites a tu carne seguir gobernando, seguir mandando en tu vida, dice la palabra de Dios que de la carne segarás corrupción. Y Dios te ha llamado a vivir en otro nivel. Amén. Pues te bendigo, este es el estudio.